Bienvenidos a Inquebrantables, el programa de este camino para los hombres de la familia. Caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa para ustedes, todos nosotros caballeros, y también que puede ser disfrutado para toda la familia. Antes de empezar, hagamos una oración. Papá de los cielos, hoy te pedimos de una manera muy especial que nos enseñes tu palabra, que nos permitas tomar el corazón dispuesto, un corazón que quita todo aquello que interrumpe, todo aquello que distrae, y podamos, Señor Dios, colocar la única atención que se necesita, que es a ti. Quédate con nosotros y tu Santo Espíritu nos acompañe. Amén. Familia, hoy vamos a hablar del sumo sacerdote. Hemos entendido a través de la historia y lo que nos enseña la Biblia es que hay dos clases, o hubieron dos clases de sacerdocio. Uno que era puesto por la ley y otro que era el que nosotros entendemos como el orden de Melquisedec. Cuando nosotros miramos el que es por la ley, entonces vemos a Aarón, a sus hijos, que fueron declarados familia para ser sacerdocio delante del pueblo. Pero también entendemos por otro lado que el orden de Melquisedec, por el orden de Melquisedec, entonces viene el sacerdote que nosotros como el más alto sacerdote, que es Jesucristo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Pero entonces, tanto el sacerdote que fue por ley como el sacerdote que es por la orden de Melquisedec, se cumple algo muy importante, un propósito muy importante delante de Dios. ¿Qué es sacerdote y para qué es? Lo encontramos en Hebreos 5 del 1 al 2. Dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Fíjese lo que dice acá. Empieza diciendo en la primera línea: tiene que ser escogido entre los hombres. Aarón, sus hijos, fue de entre los hombres, y Jesús entre los hombres. ¿Qué dice? Nombrado para representar a Dios, para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Pues Aarón y sus hijos eran los únicos que podían llevar el sacrificio al tabernáculo y entrar una vez al año para hacer el sacrificio de todo el pueblo, de la limpieza de todo el pueblo. Y así también lo hizo Jesús. Jesús tomó todas nuestras vidas, todos los pecados, e hizo sacrificio para limpieza de todo eso y para hacer ofrenda, una ofrenda especial delante de Dios. ¿Qué más dice? Y como sacerdote está sujeto a las debilidades humanas. ¿Por qué lo dice acá? ¿Por qué dice que necesitaba ser sujeto a las debilidades humanas? Un sacerdote tenía que tener claro cómo era el sufrimiento de los que pecan, cómo es el sufrimiento de los que viven en este mundo, de los que viven en esta tierra, de los que viven en medio de todas las pruebas y de toda la maldad que se encuentra. ¿Por qué? Porque lo complementa, dice, porque puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Y así fue como los sacerdotes de la ley y el sacerdote del orden de Melquisedec pudieron entender humanamente cómo es que se vive en este mundo. Pero entonces quiero colocar acá en este punto el sacerdote que es por encima de todos los sacerdotes. A ver, la ley dice, o bueno, lo que entendemos en Hebreos, y entendemos también de los salmos, el salmo 110 que lo escribe David, y es que Jesús es el sacerdote sobre cualquier otro sacerdote, que el sacerdote que fue de la orden de Aarón, que fue de la familia de Aarón, de la orden por la ley, fue un sacerdocio
que no está por encima de la orden de Melquisedec. Por eso tenía que, por la ley, por la orden de Melquisedec, escogerse a uno para que fuera el sacerdocio por encima de todo, y que de ese sacerdocio se pudiera hacer todo lo que la otra orden, que era la orden de la ley, no podía hacer. Y era precisamente ser un sacerdote que pudiera liberar o que pudiera dar la mejor ofrenda a todo su pueblo. Cuando entendemos esto de la ley de Melquisedec, que era necesario, perdón, de la orden de Melquisedec, que era necesario Jesús que fuera nombrado por el orden de Melquisedec, entonces entendemos que Jesús fue el que fue y ha sido y va a ser el único que tuvo unos atributos únicos, unos atributos que pueden ser, se pueden imitar, y eso es lo que nosotros estamos llamados a imitar, pero que Él fue el único el que lo hizo como perfección. Y entonces vamos a ver esos atributos, entre otros muchos, que bueno, no los voy a leer acá, pero podemos entender en Hebreos 5:10, 5 del 5 a 10, lo que dice la palabra de Dios. Dice: mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esta manera, llegó a ser fuerte de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Familia, el primer atributo que podemos encontrar acá en este pasaje, entre muchos atributos, como lo acaba de decir, hay muchos atributos que vamos a encontrar en su palabra, que encontramos en los evangelios, que encontramos en el Nuevo Testamento, que encontramos aún en el Antiguo Testamento, porque aquí en este primero nos enseña algo que es supremamente especial, que lo tenía Jesús. Dice: mientras Cristo estuvo viviendo en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte. Aquí hay algo que lo hace especial, eso es lo que lo hace especial, y es fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios. Familia, Jesús fue una persona que oró, sí, ya lo sabíamos, pero lo oró con fuerza, con voz fuerte, dice acá, con voz que aún pudo retumbar en los oídos de Dios, porque de su Padre, porque dice, era el único que tenía el poder para librarlo. Fíjese, también le dio el reconocimiento solamente a Él. Lo hace especial porque su oración fue tan fuerte que también llegó a ser intercedor. Claro, en ese momento nos está diciendo que intercedía por sí, por Él mismo, por lo que tenía que vivir. Pero en su palabra, pero en el Evangelio también encontramos muchas ocasiones en que Jesús se apartaba y hacía nuevamente esa oración fuerte, esa oración que retumba, esa oración que intercede. Claro, ¿cómo lo imitamos? De la misma manera. Jesús lo hizo siendo hijo, Jesús lo hizo siendo Dios en este mundo, que aún dejó su humanidad, pero dejó su divinidad, y siendo humano quiso ser humano, pero también podía haber sido Dios, pero no quiso, porque quiso orarle a Dios, quiso vivir la oración con Dios, con su papá, quiso vivir suplicando por todos los que venían a Él y le decían: ayúdame, necesito esto, necesito que alguien ore por mí. Familia, si vamos entendiendo, este sumo sacerdote tenía ese atributo que es impactador a nosotros: la oración con una voz fuerte. A ver, no estoy diciendo de que ahora vamos a gritar allá afuera. La voz fuerte, lo que hablo es de la actitud de corazón, la manera como nosotros nos llegamos a Dios y lo hacemos con tanta reverencia a Él, que sabemos que esto impacta delante de Dios. Y qué bueno esto que dice cuando dice que suplicaba a Dios.
Cuando suplicaba a Dios, no solamente lo hacía por él, sino por todos. Qué bueno que nosotros como hijos de Dios tomemos ese atributo de que de aprender a interceder por otros. Dice también, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Familia, a veces la obediencia no es fácil. La obediencia a veces, como seres humanos, se vuelve un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tiende a rechazar las órdenes de otra persona. No nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan, no nos gusta que seguir ciertas instrucciones. Pero con Dios se aprende a disfrutar aún la obediencia. Y bueno, aunque tal vez entra la palabra sufrimiento, porque es tratar de llevar las cosas de Dios, eso involucra que posiblemente sintamos tal vez un dolor. Pues esto fue lo que también experimentó Jesús, el sumo sacerdote, pero que a través de esa obediencia, él aprendió a qué, a obedecer. Familia, tomemos de ese atributo. A Jesús le fue bien, mire su vida, a Jesús le fue bien. Por ser obediente, mira dónde está. Por ser obediente, pudo hacer lo que debía hacer en este mundo. Claro, lo hizo con perfección. Nosotros podemos llegar a imitarlo, porque la obediencia nos permite estar conectados con Dios. Y eso es un atributo gigante que tuvo Jesús para llegar a ser ese sumo sacerdote. Y dice, y al perfeccionarse de esta manera llegó a ser fuerte de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Así lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Entonces entendemos que a través de la obediencia se cumplió todo lo que el plan de Dios tenía preparado, ¿verdad? Todo este plan, todo este perfeccionamiento lo llevó a ser entonces el fuerte en la salvación, ser fuerte en este plan de salvación. Familia, nosotros también tenemos un plan. El plan no es el mismo que tenía Jesús, que debía ir a la cruz, pero estamos también escritos a llevar el plan de salvación. Nosotros tenemos una tarea importantísima delante de Dios, y es que así como Jesús lo hizo, nosotros debemos hacerlo, debemos imitarlo. ¿Para qué? Para que no solamente nuestro Padre se sienta beneficiado por lo que hacemos conforme a su voluntad, sino que de una u otra manera también vamos a vivir ese beneficio, seguro. Yo sé que muchos de ustedes han aprendido de hacer ese beneficio delante de Dios, de obedecerle delante de Dios, pero todavía hace falta mucho tiempo. Si Dios nos tiene por muchos años, todos esos años hacen falta para nosotros involucrarnos en esa tarea. ¿Qué aprendemos con el sacerdocio, con el sacerdocio de Jesús, o el sacerdocio que es de la orden de Melquisedec? Aprendemos que todos nosotros estamos llamados a vivir de este mismo sacerdocio. Dice la palabra de Dios, pero ustedes son una familia escogida y un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y por esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Familia, todos nosotros fuimos escogidos. Claro, está en nosotros el aceptar sí o no. Pero recuerde, el sacerdote sale de entre el pueblo. El sacerdote sale de entre los hombres, como lo leíamos en Levíticos, de que sale una persona que siente la necesidad de los demás, como lo tuvo Jesús, como lo tuvo también a Aarón y lo tuvieron sus hijos. Esos son los sacerdotes que Dios está llamando hoy en día, para que sigamos ya no en perfeccionamiento como era la ley,
sino un perfeccionamiento como es la ley de Melquisedec que fue Jesucristo. Y les cuento una cosa, Jesús o Dios tenía o tiene un sueño, todavía tiene un sueño de su pueblo, y ese sueño está en Éxodo 19:6, dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Y le dice a Moisés: dile esto a los israelitas. Familia, hoy nos está diciendo Dios a nosotros: nosotros somos su nación, su pueblo que somos sacerdotes, que tiene sacerdotes porque somos nosotros. Claro, hemos escuchado ya los atributos que tuvo Jesús, algunos de sus atributos, faltan muchos. Pero yo lo invito, familia, yo lo invito, caballero, para que usted, escuchando ese tema, entiende que Dios nos está llamando a su sacerdocio. A ver, muchos de nosotros como humanos queremos decir sacerdote a la persona que fue a la universidad, que estudió teología, que tiene cantidad de estudios. Pero la verdad, familia, la verdad, caballero, es que Jesús no tuvo que ir a una universidad. Los discípulos no tuvieron que ir a una universidad. Moisés no fue a una universidad. Tal vez recibieron posiblemente algunos buena educación. Pablo recibió una educación, pero al final de todo esto, lo único que les sirvió es lo que aprendieron delante de Dios. Y esto es lo que estamos aprendiendo delante de Dios. ¿Para qué? Para ser usados como Dios quiere, en ese sueño que Él quiere, que todos seamos sacerdotes. Ahora, conociendo los atributos, tenemos que cuidarnos. Así como Pablo le enseñó a Tito de que debía buscar aquellas personas que lideraran el pueblo, pero que liderar el pueblo, ser sacerdotes, significaba también ciertos cuidados de parte de nosotros. Y esto es lo que yo lo invito a que leamos y a que lo comprendamos y a que nos cuidemos, así como Pablo lo enseñó a Tito. Dice en Tito, del capítulo 1, del versículo 6 al 9, un anciano debe llevar una vida irreprochable, debe ser esposo de una sola mujer, y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de ir mala conducta o de ser rebeldes. Fíjese, en este primer versículo, el cuidado que tenemos que tener es en la casa. Sí, ser cuidadosos. Un sacerdote no tiene muchas esposas, tiene una esposa, tiene sus hijos que son cuidados bajo la voluntad de Dios, bajo la conducta de Dios. Dice el versículo 7, dice: pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios, y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. Y fíjese después de este punto lo que dice: no debe ser terco, ni de mal genio, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. Un hijo de Dios, una persona que entiende que somos parte de su sacerdocio, entiende que no tiene que estar viviendo una vida de enojo, una vida en donde todo el tiempo estamos con ira, donde todo el tiempo estamos de mal genio, donde todo el tiempo estamos con una terquedad que ni siquiera nosotros nos aguantamos. No puede vivir en las borracheras. Familia, un hijo de Dios entiende que el borracho no sabe lo que hace. No, es que es una cantidad y yo me sé controlar. Familia, no da testimonio. Por eso se tiene que cuidar al máximo y dejar todo eso a un lado. También dice: no amigo de peleas, no desear ganancias malavidas. Cuidado con lo que se invierte, cuidado donde nosotros estamos. Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en casa. Debe ser hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Familia, sacerdote somos todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el sueño de Dios. Nuevamente, Dios lo enseña en Éxodo 19:6, que ese es su sueño, que su pueblo sea un pueblo de sacerdotes, un pueblo que somos nosotros,
que somos llamados para su sacerdocio, para hacer de que nuestro sacerdocio sea siempre imitando al que es el sumo sacerdote por siempre, según la orden de Melquisedec, que es Jesús. Pero para esto, familia, necesitamos colocarle todo el empeño, necesitamos colocarle una vida que se perfeccione, que sea trabajada delante de Dios. Así que la invitación es esta: reconozcamos al sumo sacerdote que es nuestro gran Jesucristo, pero también entendamos a su vez que nosotros somos llamados para ser sacerdotes en este caminar, en este viaje, como lo decía Pablo. Papá de los cielos, te queremos dar las gracias por permitirnos, Señor Dios, entender que como hijos tuyos somos hijos que buscan la imitación, que buscan el ejemplo, que buscan el modelo como lo fuiste tú, Jesús. Como lo fuiste tú, el único sacerdote por excelencia, el único sacerdote que nos permitió tener una vida diferente, tener una vida al modelo tuyo, al modelo de los cielos, al modelo que es del reino. Te pido, Espíritu Santo, de una manera especial, que todo tu pueblo, todos estos caballeros que están escuchando esta noche este tema, puedas, Señor Dios, impactar en nuestro corazón. Que tú, Señor Dios, seas el que convenzas que nuestro corazón está llamado para hacer y cumplirse el sueño que tú tanto quieres. Y el sueño de ser sacerdotes para el reino tuyo, para el reino de los cielos. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que en este caminar tú nos enseñes cada día, pero también nos mantengas, nos ayudes a mantener, y con nuestra disposición ahí estaremos, manteniéndonos como tú quieres que nosotros nos mantengamos. Te amamos, Señor Dios, y nos quedamos en este tiempo contigo. Amén. Familia, cuídense mucho, caballeros. Ya saben, si tienen algún comentario, escríbanos. Si quieren que nosotros hablemos de algún tema especial, háganoslo saber. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.